Buenos días para todos. Muchas gracias por estar aquí. El nombre mío es Andrés Felipe García. Yo soy médico internista, endocrinólogo. Tengo una maestría en endocrinología oncológica y actualmente soy profesor de la Universidad del Valle, la Universidad Libre, Universidad Santiago de Cali, de pregrado y las especialidades. También trabajo en la Clínica Imbanaco, en la Clínica de Occidente, en el Hospital Universitario del Valle. Y realmente para mí es un gusto poder estar hoy aquí compartiendo con ustedes, pacientes que viven con esta condición y muchas personas que necesitan información sobre esta importante patología que es el síndrome de quilomicronemia familiar. Es importante, recordemos que es una enfermedad muy rara, es una enfermedad ultra huérfana. Su prevalencia es de 1 en 1 millón, es decir, por cada millón de personas que existimos en el mundo, una persona puede tener esta condición, pero parece que en nuestra ciudad hay un riesgo mayor. Puede haber algo que se llama un efecto fundador, donde encontramos pacientes con mayor riesgo de esta condición. Y para esta presentación quiero iniciar mostrándoles un video de un gran amigo y un paciente que se llama Hugo, que les va a hablar rápidamente un poquito sobre lo que es vivir con esta condición. Este video es autorizado por Hugo, por mi paciente. Aquí se los voy a mostrar. Bueno, aquí estamos con un amigo, con Hugo, un paciente que tiene una condición que se llama quilomicronemia familiar. Es una enfermedad huérfana y quiero que Hugo les comparta un poquito sobre esta enfermedad. Sí, señor. Yo cuando comencé, antes de la programación de la inyección, sentía mucho mareo, mucho dolor de todas las coyunturas del cuerpo y mucha sed y mucho cansancio por todo, hacía cualquier cosita y cansado y cansado. ¿Y qué te pasó en el páncreas? En el páncreas como que se me inflamó y me tuvieron hospitalizado Muchas veces, muchas ¿cierto? veces, Por muchas pancreatitis. veces, por pancreatitis. La primera vez me tuvieron 2 meses y otra vez, como a los 6 meses o al año, otro mes y después otro tiempo, fue otros 15 días. Muchas veces. Muchas Esta veces. condición que se llama quilomicronemia familiar puede generar pancreatitis y los pacientes pueden hacer diabetes tipo 3C porque se les daña su páncreas. Hoy a Hugo lo tenemos con un medicamento que se llama Volanesorsen, que es un medicamento que baja mucho los triglicéridos, los kilomicrones y evita estas complicaciones. ¿Listo? Un saludo, Sí, Hugo, señor. para la gente. Muchas gracias y un saludo para todos que ojalá con el poder de Dios se sigan cuidando y encuentren un médico así como el doctor que para que nos mejore la vida y todo. Gracias, Hugo. Ya después de ver a Hugo, que es la realidad de lo que viven los pacientes, les voy a contar de una forma muy sencilla de qué se trata esta enfermedad. Recuerden que nosotros en nuestra circulación, en nuestra sangre, tenemos grasas, tenemos lípidos, pero ellos deben estar en los valores normales. A través de toda la historia se ha intentado definir qué es un valor normal de los triglicéridos. Entonces, lo que se ha visto en la mayoría de estudios es que la mayoría de seres humanos tenemos niveles de triglicéridos en ayunas por debajo de 150 miligramos sobre decilitro. Cuando tenemos valores mayores a este número, pues ya se empieza a considerar anormal, ¿sí? Y esto empieza a traer ciertas consecuencias para nuestra salud. Y miren que diferentes sociedades en el mundo, diferentes organismos han intentado, digamos, dar una pauta de qué es normal. Y miren que todas coinciden, o la mayoría coinciden, que generalmente cuando tenemos niveles de triglicéridos mayores a 500, se considera una hipertrigliceridemia severa, es decir, unos triglicéridos muy altos que pueden generar consecuencias. La principal consecuencia, el principal riesgo que tenemos cuando tenemos triglicéridos mayores a 500 es el riesgo de pancreatitis, es decir, que nuestro páncreas, que es un órgano que tenemos en el abdomen, donde se produce la insulina y otras hormonas, pues se pueda inflamar y se pueda dañar. Pero digamos que este riesgo empieza a aumentar en gran medida cuando esos triglicéridos superan los 885 miligramos sobre decilitro. Y adicionalmente uno le tiene que llamar la atención porque tener los triglicéridos en este valor no es común. Es decir, la mayoría de seres humanos no tenemos los triglicéridos en este valor tan alto. ¿Listo? Entonces, este valor se vuelve un punto clave que tenemos que tener siempre en cuenta cuando hablamos de hipertrigliceridemia. Pero cuando encontramos valores de triglicéridos tan altos, siempre tenemos que pensar en causas secundarias de esos triglicéridos elevados. ¿Qué causas secundarias debemos tener en cuenta? Por ejemplo, pacientes que tengan obesidad, los pacientes que conviven con esta enfermedad que se llama obesidad, pues pueden tener los triglicéridos muy altos básicamente por un exceso en su alimentación.
También los pacientes que conviven con diabetes tipo 2, que es una condición bastante frecuente también, son pacientes que pueden tener los triglicéridos altos. Pacientes que tienen problemas de los riñones y que hacen algo que se llama síndrome nefrótico, es decir, que empiezan a botar muchas proteínas por su orina, se pueden subir los triglicéridos. También es importante tener en cuenta que muchos medicamentos como los estrógenos, los anticonceptivos que toman las mujeres en su edad fértil, los beta bloqueadores, que son medicamentos que utilizamos para el corazón, pacientes que tienen infección por VIH que toman antirretrovirales, pueden tener niveles muy altos de triglicéridos. Pero no se nos puede olvidar también factores comunes como el consumo de alcohol. Los pacientes que consumen mucho alcohol pues pueden tener estos niveles de triglicéridos altos. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente con estos triglicéridos tan altos, lo primero que tenemos que hacer es ver que no tenga alguna de estas condiciones que tenemos en esta gráfica, que no esté consumiendo mucho alcohol, que en su dieta no sea alta en carbohidratos y alta en grasas. Y si es algo así, pues tenemos que indicarle al paciente que cambie estos hábitos y probablemente esto puede mejorar. ¿Listo? Sin embargo, en algunos pacientes que hemos descartado todas estas causas de medicamentos, de alimentación, de otras enfermedades como la obesidad, de otras enfermedades como la diabetes, pues tenemos que pensar en algunas cosas que son un poco más raras o que son bastante raras, pero que afectan pacientes, como es el caso de Hugo, que tiene un síndrome de quilomicronemia familiar. Entonces, cuando vemos en esa punta del iceberg ese número de triglicéridos mayor a 885 y hemos descartado todas esas otras causas, pues tenemos que pensar en esta patología ultra rara, que es el síndrome de quilomicronemia familiar o la quilomicronemia multifactorial. Vamos a ver cuáles son las diferencias como entre estos dos grupos que se parecen mucho, pero no son lo mismo. Es mucho menos frecuente el síndrome de quilomicronemia familiar que la quilomicronemia multifactorial. Y miren lo que les decía, entonces, miren que la mayoría de personas, más o menos el 75% de las personas, vamos a tener niveles de triglicéridos por debajo de 176. Pero miren más o menos que el 28% de las personas pueden tener triglicéridos entre 176 y 880. Pero en ese 28% de las personas pueden existir algo que se llaman causas poligénicas. ¿Eso qué quiere decir? Eso suena un poco enredado, pero nosotros digamos, en nuestro organismo tenemos diferentes genes que hacen que, digamos, puedan tener mutaciones pequeñas, es decir, que no sean normales, sino que sean un poquito raros. Y esas mutaciones un poquito raras, un poquito diferentes, pueden hacer que esa persona tenga una susceptibilidad mayor, es decir, una probabilidad mayor de subir los triglicéridos. Por ejemplo, que sea juicioso con la comida, pero que de vez en cuando se descache un poquito comiendo mal y que tiene esa susceptibilidad genética, pues va a tener esos triglicéridos un poquito mayor, ¿cierto? O por ejemplo, que tenga diabetes y que además, como le digo yo a veces a mis pacientes, uno puede tener piojos y pulgas, ¿cierto? Uno puede tener una enfermedad y otra condición que le aumente el riesgo de tener esos, en este caso, esos triglicéridos mayores, que tenga diabetes y tenga la susceptibilidad genética, nació con algunas mutaciones chiquitas que hace que se le suban mucho los triglicéridos. Pero cuando yo vemos esos triglicéridos muy altos, mayores a 880, miren que solamente el 0,1% de la población va a tener esos triglicéridos tan altos. Entonces, en ese grupo es donde pensamos que de pronto hay una mutación grande en un solo gen, que se llaman mutaciones monogénicas, que puedan causar esas elevaciones. Siempre lo tenemos que pensar. También vamos a encontrar, digamos, mutaciones poligénicas por encima de 880, pero siempre pensar en esa causa primaria y no secundaria. Y miren que cuando tenemos un paciente que tiene quilomicronemia, como les conté el caso de Hugo, Hugo refería que se sentía muy mal y efectivamente los pacientes con esta condición se sienten muy mal porque resulta que su sangre está llena de grasa, ¿sí? Es un suero que se llama lactescente, que se ve como leche, ¿sí? Entonces es un suero, es una sangre muy gruesa, una sangre muy espesa. Entonces esa sangre al circular por el abdomen, al circular por el páncreas, al circular por el vaso, lo puede hacer crecer y puede generar algo que se llama hepatoesplenomegalia, hígado grande y vaso grande. Y adicionalmente puede inflamar el hígado porque es un suero muy espeso que va por la circulación del hígado y puede producir dolor abdominal y esa grasa se puede ver en la piel, entonces puede haber algo que se llama santomas eruptivos y esa grasa se puede ver dentro de los ojitos y esos pacientes pueden tener algo que se llama lipemia
anemia retinal, ¿cierto? Y adicionalmente, como esa sangre es tan espesa, estos pacientes se quejan de deterioro cognitivo, que no pueden pensar bien. Algunos lo describen como una niebla mental, que no son tan rápidos en sus funciones cognitivas de pensar y hacer operaciones por esa sangre tan espesa. Y un riesgo muy alto es que se dañe el páncreas, que estos pacientes hagan pancreatitis, inflamación y que ese páncreas quede dañado. Si ese páncreas queda dañado, pueden hacer algo que se llama diabetes tipo 3C, es decir, se dañó el páncreas y dejaron de producir insulina porque su páncreas, digamos, es un órgano donde está la célula beta pancreática donde se produce la insulina. ¿Listo? Entonces, miren toda esta constelación de síntomas que pueden tener mis pacientes o nuestros pacientes con quilomicronemia familiar, por lo cual tenemos que ayudarlos y tenemos que tratarlos. Miren aquí cómo se ve el suero, cómo se ve la sangre, como si fuera lechosa, miren, es impresionante cómo se ve, inclusive estos pacientes se raspan y pueden botar agüita blanca como tipo leche, miren los santomas eruptivos, miren cómo se ve en la piel los acúmulos de grasa y miren en el fondo de ojo que esto nos tiene que ayudar básicamente un oftalmólogo, miren cómo se ven esas lipemias retinales pues en el ojito. Y les voy a explicar un poquito cómo pasa esto en condiciones normales. Entonces hagan de cuenta que nos vamos a comer un sancocho, ¿cierto? Estamos aquí en Cali, chévere, y nos vamos a ir a comer un sancocho, un sancocho bayuno. Entonces, cuando uno va a comer el sancocho, uno ve que ese sancocho tiene bolitas de grasa, ¿sí? Esos son, digamos, triglicéridos, ¿cierto? Entonces uno se come ese sancocho. Y aquí les puse esa gotica de grasa, ¿sí? Que está llena de triglicéridos. Cuando ese sancocho llega al estómago, hagan de cuenta que llegó como a una licuadora, pero esa licuadora tiene ciertas sustancias, además de tener calor y movimiento que pasa en el estómago, para disolver esas gotas de grasa. Pero para disolver esas gotas de grasa vamos a necesitar agua, que el estómago tiene agua. Vamos a necesitar algo que se llaman sales biliares, que es este rayito verde que están viendo aquí, y vamos a necesitar algunas enzimas como la lipasa pancreática. ¿Para qué necesitamos eso? Porque esas gotas de grasa, digamos, sin estos otros factores, no se pueden absorber. ¿Listo? Entonces necesitamos estas sales biliares, necesitamos la lipasa pancreática, necesitamos agua, necesitamos calor y necesitamos movimiento, que todo eso lo tiene el estómago. Entonces, lo que hacen todo esto es volver esas gotas de grasa en unas goticas mucho más chiquitas que se llaman micelas, que es esta gotica que les puse aquí, ¿sí? Estas micelas son mucho más fáciles de absorber que esta gota grandota de grasa. Entonces, cuando llega al intestino, esa micela está cargada de algo que se llama 2-monoacilglicerol y de ácidos grasos libres. Es decir, esa gota de grasa le sacaron todos sus compuestos, la destruyeron y sus fragmentos más chiquiticos los organizaron en esas micelas. Entonces resulta que esas micelas llegan al enterocito. El enterocito es la célula que está en el intestino. Entonces esas micelas tienen que ser absorbidas, se desensamblan. Eso es como cuando uno se va a trastear de la casa, ¿cierto? Uno necesita desarmar la cama, ¿cierto? Llevarla al camasteo, llegar a la otra casa, entrarla desarmada y volverla a armar. Aquí pasa exactamente lo mismo. Desarmamos esa gota grandota de grasa en una micela, en sus componentes chiquitos, y va a entrar a la célula intestinal que se llama el enterocito. Y dentro de la célula intestinal se vuelve a ensamblar, es decir, se volvió a armar la cama dentro de la nueva casa. ¿Listo? Cuando se ensambla nuevamente, va a utilizar ese 2-monacilglicerol, esos ácidos grasos libres, se va a unir a otra sustancia que se llama glicerol. Eso va a formar triglicéridos nuevamente, ¿se acuerdan que venían de afuera, ahorita adentro? Y se les va a pegar una proteína que se llama apolipoproteína B48, ApoB48. Y esta estructura de triglicéridos más ApoB48 se llama el kilomicrón. Y de ahí viene el nombre de kilomicronemia, ¿cierto? Son partículas de grasa ya muy grandes, digamos que hablando, son microscópicas, pero comparadas con otras lipoproteínas son muy grandes. Ese kilomicrón no pasa directamente a la circulación, sino que primero va a la linfa, ¿sí? al conducto linfático, al conducto torácico y posteriormente sí llega a la circulación general. Entonces resulta que cuando ese kilomicrón, esa molécula grandota de grasa llega a la sangre, ya pasamos del estómago, el intestino, de la célula del intestino al conducto linfático y después ya llegó a la sangre. Entonces, miren algo muy importante, que el 98% de las grasas que ingerimos pues son absorbidas. Y miren que ya llega a la sangre ese kilomicrón. Entonces recuerden que tenía triglicéridos y tenía esa proteína especial, esa lipoproteína especial que se llama la ApoB48.
¿sí? Ese se llama el kilomicrón. Y en la sangre se va a encontrar con un amigo. Ese amigo se llama HDL, que todos conocemos como el colesterol bueno, el colesterol HDL, ¿listo? Y ellos van a compartir porque son amigos. Entonces, el kilomicrón le va a pasar triglicéridos al HDL, ¿sí? Ese componente que tiene, y el HDL a su vez le va a pasar colesterol, ¿listo? Al kilomicrón. Pero no solamente van a compartir lípidos, también van a compartir unas proteínas. Y miren algo muy importante, el HDL le comparte una proteína que se llama ApoE. Esa proteína es supremamente importante porque esa ApoE es reconocida en el hígado por un receptor que se llama receptor de LDL o receptor de ApoE o receptor de ApoB. Tiene diferentes nombres, pero le pasa esa ApoE para ser reconocida. Pero ojo aquí, párenle bolas este paso. También le pasa una proteína que se llama ApoC2. Párenle bolas siempre esa ApoC2 que es muy importante aquí en lo que les voy a explicar posteriormente. ¿Listo? Entonces ese kilomicrón recibió dos proteínas, recibió ApoE y recibió ApoC2. ¿Listo? Entonces, ya estamos aquí en la circulación, estamos en los tejidos y resulta que, ¿cuál es la función de esos triglicéridos? Esos triglicéridos nos sirven como energía de almacenamiento. Se va para algunos órganos, como el hígado, y se va para el tejido adiposo. Entonces, hagamos de cuenta que esta es la circulación del tejido adiposo. Entonces, aquí está el kilomicrón con sus amigos, con sus proteínas que ya recibió de ApoE y ApoC2, y acá aparece una enzima muy importante que se llama LPL o lipoproteína lipasa. Todo lo que sea lipasa quiere decir que corta triglicéridos, hidroliza triglicéridos, corta triglicéridos, es decir, saca triglicéridos del kilomicrón. Entonces ella saca triglicéridos del kilomicrón en ácidos grasos libres para que vayan, por ejemplo, al tejido adiposo y se almacenen. Suelta algo que se llama glicerol, que es de lo que están compuestos los triglicéridos. Los triglicéridos es una molécula de glicerol más tres ácidos grasos libres, ¿cierto? Y ese glicerol se une a la albúmina y viaja al hígado, ¿listo? Y ese kilomicrón queda más chiquito y eso se llama remanente de kilomicrón. Y esa ApoC2, ¿se acuerdan que les dije que se acordaran de ella? Esa ApoC2 que está aquí es súper importante porque ella es un cofactor, es decir, se necesita para que la LPL se active, ¿sí? Para que funcione, es como la que le da la energía, por decirlo así, y hace que pueda degradar ese kilomicrón o esos triglicéridos del kilomicrón. Pero resulta que si esa ApoC2 está dañada, pues la LPL no se puede activar, ¿cierto? O si yo tengo un daño en el gen que produce la LPL, pues todo ese proceso no va a suceder, ¿listo? Entonces la ApoC2, cuando hace todo este proceso, se suelta. Pero también hay una apolipoproteína que es muy interesante que se llama apolipoproteína C3, ApoC3, que es una inhibidora, es decir, bloquea la LPL. Y esas se tienen que acordar porque hay un medicamento que actúa ahí, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasa en los pacientes con quilomicronemia familiar? Generalmente tienen mutaciones, la mayoría de ellos, en el gen que genera la lipoproteína lipasa. Entonces, si yo tengo, digamos, dañado mi gen que produce la LPL, pues no voy a ser capaz de destruir o de degradar los triglicéridos del kilomicrón y ese kilomicrón va a quedar en sangre grandote, flotando todo el tiempo en la sangre y no se va a utilizar como normalmente se utilizaría si yo tengo bien mi LPL. ¿Listo? Entonces, después de esa explicación un poco compleja, que es difícil de entender hasta para nosotros cuando estamos en proceso de formación, pero yo sé que van a intentar entenderlo ustedes como pacientes para que les quede un poquito más claro, tenemos que pensar en cuál es la probabilidad de que mi paciente con triglicéridos muy altos pues tenga esta condición. Y miren que a través del tiempo se han realizado, digamos, como puntajes que tienen en cuenta varios factores que me permiten pensar en que mi paciente tiene esta condición. Entonces, como se los dije anteriormente, si mi paciente tiene triglicéridos en ayunas mayores a 880, pues me califica y me da 5 puntos, ¿cierto? Si mi paciente tiene triglicéridos en ayunas en algún momento que estuvieron mayor a 1700, al menos una vez me da un punto. Pero si mi paciente en algún momento, en alguna medición, tuvo triglicéridos normales por debajo de 175, me resta, porque es muy poco probable que estos pacientes que yo les menciono en algún momento de su vida tengan triglicéridos normales, así se cuiden mucho, ¿sí? Importante también que no tengan causas secundarias, ¿se acuerdan de obesidad, diabetes? Generalmente el paciente con quilomicronemia familiar es un paciente delgado,
¿cierto? Tienen un índice de masa corporal bajo, que hayan tenido antecedente de pancreatitis, también me suma un punto, ¿cierto? Adicionalmente, que tengan dolor abdominal recurrente que no se ha explicado, ¿sí? Que no tenga antecedente de hiperlipidemia familiar combinada. Eh, Les conté también que habían diferentes tipos de grasas en la sangre, dentro de esas también está el colesterol. Entonces hay pacientes que pueden tener no solamente niveles altos de triglicéridos, sino que también tienen niveles altos de un colesterol que se llama el VLDL o de algo que se llama apolipoproteína B100. Cuando el VLDL también está alto y la ApoB100 también está alto, es poco probable que sea una kilomicronemia aislada, sino que puede ser algo que se llama una disbeta-lipoproteinemia o una hiperlipidemia familiar combinada, que es otra patología, ¿cierto? Y también importante que estos pacientes generalmente no responden a las terapias convencionales. ¿Cuáles son las terapias convencionales? Medicamentos como el gemfibrosilo, el fenofibrato, el ácido fenofíbrico, los ácidos grasos omega 3. Estos pacientes generalmente no responden bien y los triglicéridos, cuando les damos esta terapia a estos pacientes, bajan menos de un 20%, ¿listo? Y también la edad de inicio, porque si es una patología genética, entonces desde que el paciente es niño, tiene esta condición y nace con esta condición. Entonces, cuando entre más temprano en la vida inicie, pues es más probable que sea el síndrome de kilomicronemia familiar. Y miren que si yo tengo más de 10 puntos en este score que se llama el score de Moulin por un médico francés, pues es altamente probable, muy probable que mi paciente tenga la condición. Finalmente, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? Pues es supremamente importante todos los antecedentes que les conté, el antecedente clínico, antecedentes familiares y el examen físico. Cuando le sacamos la sangre, ver si es un suero lactescente, adicionalmente ver si tiene los síntomas eruptivos, lo que nos contó que tiene mucho dolor abdominal recurrente, que tenga la lipemia retinal, ¿cierto? Confirmar que esta kilomicronemia ha sido persistente o por lo menos intermitente y en niveles generalmente altos. Acuérdense que le resta puntos si en algún momento tuvo triglicéridos por debajo de 175 y es muy importante que en estos pacientes en los cuales sospechemos la enfermedad, pues lo que tenemos que hacer es hacer pruebas genéticas y para eso hoy tenemos disponibilidad en Colombia para hacer estas pruebas genéticas y como médicos tenemos que estar preparados y trabajar en grupos multidisciplinarios, es decir, no solamente yo como endocrino viendo el paciente, sino que me tengo que apoyar de mis colegas de genética, que saben mucho más que yo de la prueba genética que se tiene que mandar específica para este paciente. Son supremamente importantes nuestros amigos genetistas acá, ¿cierto? Eh, También importante, si yo le di tratamiento a mi paciente, miren la prueba terapéutica que no respondió a los medicamentos tradicionales como el gemfibrosilo, el ácido fenofíbrico, ¿cierto? Entonces es muy importante tener esto en cuenta. ¿Listo? Y miren que estos son como los genes que están normalmente más afectados, como se los decía, el gen de la LPL en un 80% de los pacientes, pero resulta que hay otros genes como la ApoC2, acuérdense de esa amiguita de ApoC2 que era como la que ayudaba a funcionar la LPL, ¿se acuerdan? Entonces, si yo la tengo mutada, pues puede estar la LPL, pero no tiene a su amiga que le ayuda a funcionar. Hay otra, digamos, otra que se llama ApoA5, que también potencia la actividad de LPL. Está el gen de las 6 letras, que se llama el gen GPI-HBP1. Este gen de las 6 letras permite que esa LPL salga. La LPL generalmente está en algo que se llama el espacio subendotelial, acá abajo metida, y esta le ayuda, esta proteína de las 6 letras, a anclarse en la superficie y que pueda funcionar. Y está también el MF1, que es un gen que ayuda a la maduración de la LPL. Entonces, el problema en resumen está si se afecta la LPL, ya sea si se afecta a ella directamente o si se afecta a alguno de sus 4 amigos, que son los 4 amigos que le ayudan a ella a funcionar. Entonces, el problema puede estar en ella misma o en alguno de sus 4 amigos, y estos son los genes que normalmente evaluamos, ¿sí? ¿Cuáles son los principios generales del tratamiento para ir terminando? Importantísimo corregir las causas secundarias, la diabetes, la obesidad, el alcoholismo y otras enfermedades como el hipotiroidismo, aunque el hipotiroidismo generalmente eleva más colesterol que triglicéridos, ¿cierto? Y algunos medicamentos como antirretrovirales, estrógenos, etcétera. Importantísimo para cualquier paciente, tenga la condición o no, modificar estilos de vida, suspender el alcohol, hacer ejercicio. Yo ya hoy madrugué, hice ejercicio, súper rico, importantísimo todos hacer ejercicio. Como dice un profe mío, Alejandro Román,
Solamente no se hace ejercicio el día que uno no se bañe. Como nos bañamos todos los días, entonces todos los días hacemos ejercicio, ¿cierto? Y el control metabólico estricto, pacientes que tengan diabetes, controlarle su azúcar, ¿cierto? Modificar todos estos estilos de vida. Muy importante, necesitamos aquí no solamente el apoyo de genetistas, sino de nutricionistas expertos que le hagan, establezcan una dieta al paciente que tiene que ser muy baja en grasas totales, solamente el 10 al 15% de la energía total proveniente de las grasas. Se pueden utilizar alimentos que tengan triglicéridos de cadena media, que son importantes en este escenario, y una nutrición individualizada, rica en fibra, en vegetales, en frutas, ¿cierto? No jugos, sino fruta, comida. Por ahí hay algunos médicos que satanizan la fruta, para nada, la fruta es vida, es extraordinaria, pero como todo, nada en exceso, ¿cierto? Siempre todo en su justa medida. También algo muy importante, entonces cuando ya hacemos el diagnóstico, pues mirar qué tipo de quilomicronemia tenemos y mirar si responde o no a los tratamientos convencionales. Y recuerden que esta quilomicronemia familiar pues generalmente no va a responder a los tratamientos convencionales. Y por eso hoy existen desarrollos terapéuticos muy importantes que nos ayudan a bajar estos triglicéridos y kilomicrones en los pacientes que tienen esta condición rara que es la quilomicronemia familiar y nos permite lograr los objetivos. ¿Cuál es el principal objetivo? El principal objetivo no es solamente bajar los triglicéridos, el principal objetivo es que mi paciente no tenga complicaciones. Qué pena por el perrito pues que está ladrando, pero no hay forma de callarlo. Entonces, el principal objetivo es que mi paciente no haga pancreatitis, ¿cierto? Que mi paciente no tenga dolor abdominal todo el tiempo, que su función cognitiva, su memoria mejore, porque le bajamos ese suero que está muy espeso. Entonces, hoy hay medicamentos de mucha tecnología que se llaman medicamentos con oligonucleótidos antisentidos o con ARN de interferencia que actúan por unas vías totalmente diferentes. ¿Y se acuerdan de la ApoC3 que les mencioné? Que era esta ApoC3 que inhibía la LPL. Es el medicamento, digamos, que tenemos disponible en Colombia que se llama Volanesorsen. Es un medicamento que inhibe la ApoC3. Entonces, si yo inhibo a la que inhibe la LPL, pues me permite que por otros mecanismos diferentes a la LPL o inclusive un poquito por su mismo mecanismo, porque hay algunos pacientes que les funciona poquito la LPL, ¿sí? No es que no les funcione nada, sino que les funciona poquito. Y si yo le quito su inhibición, pues va a funcionar un poquito más. Pero algo interesante aquí es que su mecanismo de acción no solo va por esa vía, va por una vía diferente. ¿Qué otra vía? Ustedes recuerden que esa ApoC3 también lo que hace es que el hígado no puede capturar a esos kilomicrones y meterlos al hígado, ¿cierto? Entonces, cuando yo le quito esa ApoC3, el hígado puede captar esos kilomicrones, esos triglicéridos y meterlos al hígado, entonces bajan en la sangre. Entonces, por eso es muy interesante el mecanismo que usa. ¿Listo? Y también hace que se depuren más los kilomicrones y las VLDL. ¿Listo? Entonces, miren que es una respuesta al tratamiento que es independiente de la actividad del LPL. Y esto era lo último que les traía. Es una enfermedad rara, pero es una enfermedad que tenemos que conocer. Es una enfermedad que tiene que tener un trabajo en conjunto, que existimos personas que nos encantan este tipo de condiciones, que son las enfermedades huérfanas. En mi caso, las enfermedades huérfanas que tienen relación con endocrinología, como la quilomicronemia familiar, como la hipercolesterolemia familiar homocigota, como la enfermedad de Cushing, como el raquitismo hipofosfatémico ligado al X. Los endocrinólogos manejamos mucho estas condiciones. Entonces, muchas gracias por su atención y quedo para servirles en lo que necesiten. Un abrazo.